Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos acá a su clase de seriado. Ahorita en este video sí vamos a estar ahondando un poquito más en el contenido. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando un poco sobre el oficio de escribir una serie, ¿no? Antes de comenzar, sí quería mencionar algunos temas. En principio, hablar un poco sobre las evaluaciones. Una compañera de ustedes, Viviana, creo, me escribió preguntándome sobre cómo sería la naturaleza de estas evaluaciones en el sentido de si van a ser individuales o en grupo para irse organizando con esto, ¿no? Que me parece totalmente válido. ¿Qué pasa? Normalmente esta asignatura era muy enfocada a trabajar en grupo. Y eso tiene una razón de ser, que es básicamente, como veremos hoy, las series se suelen escribir en grupo. Es muy raro que una serie usted vaya a realizarla solo. Bueno, muchos de los que están acá supongo que agarraron audiovisuales antes o irán para audiovisuales después o tienen algún interés en audiovisuales y sabrán que en el caso de las películas también es un trabajo en equipo, ¿no? Es algo que uno no hace solo. Pero con las series no solamente la realización es un trabajo en equipo, sino que el proceso de escribirlas también suele ser un trabajo en equipo. En ese sentido, la materia solía entonces tener muchas evaluaciones en grupo y prácticas en clase en grupo. Pero como la situación en Venezuela está tan complicada y está difícil el tema de la luz, del internet y de reunirse muchas veces, lo sé, para este caso, en este semestre, lo más probable es que en la mayoría de las ocasiones tengamos la opción de hacer los trabajos de manera individual. ¿Ok? Entonces, eso me pareció una información que podía ser pertinente para ustedes. Ya hablaremos de esos trabajos y esas prácticas cuando toque y hablaremos del el caso de cada una y el número de personas admitidas para cada una. Pero casi siempre o siempre vamos a tener la opción de hacerlo individual para que no se enreden más, ¿sí? Esta clase vamos a tratar de hacerla relativamente concisa. Yo no voy a dar todo el tema del oficio de las series. Bueno, si lo ven en el cronograma está así, no va a ser todo hoy o no todo en esta sesión, sino una parte en la sesión de esta semana y otra parte en la sesión de la semana que viene. Y trataré que no sea tan largo para que no sea tan fastidioso escuchar esto. Ahora bien, antes de continuar con otras cosas que tengo acá anotadas que quería hablar con ustedes, sí les quiero recomendar varias cosas. Casi siempre va a ser así. Ustedes van a tener este video o audio, dependiendo de cuál sea la opción que hayan escogido, y van a tener material complementario. Esto ya yo se los había comentado sobre dónde estará ese material complementario. Básicamente estará en Drive, ¿no? Y si es posible, les enviaré los links también por WhatsApp o por el correo electrónico. En este caso, tienen una serie de videos complementarios que son simplemente ejemplos o videos que están ahí para ilustrar algún punto o algo de lo que estamos hablando. Notarán que en este caso en su correo, en su mensaje de WhatsApp e incluso en la carpeta de Drive, los videos están enumerados. Están enumerados en el orden en el que deberían verlos. Es decir, que cuando yo les digo, mira, ahora vean el video tal que está en la carpeta o que está en el link de su mensaje de WhatsApp o de su correo electrónico, bien enumerado, bien en el orden en el que deberían. No se tienen que poner a buscar demasiado porque están en el orden en el que van para la clase. No los incluyo directamente en este video porque, como les había comentado, como estamos alojados en YouTube, puede ser que tengamos problemas de derechos de autor si nos ponemos a estar incluyendo videos. Así que simplemente, cada vez que yo les diga vayan y vean tal ejemplo, detienen lo que están viendo ahorita u oyendo ahorita y van y ven su ejemplo y luego vuelven y continuamos con el contenido. Entonces, lo recomendable es que antes de continuar en este momento ustedes se aseguren de tener a la mano esos videos adicionales.
Si ahorita no lo pueden tener porque el internet les complica las cosas o algo por el estilo, yo les recomendaría que quizás traten de hacerlo en un horario en el que sí puedan tener a la mano esos videos. No es que si no los ven no van a entender nada, igual en su mayoría todo va a estar acá. Y lo mismo pasa con el Prezi, también tienen un Prezi que acompaña este contenido, pero el Prezi es más que todo una guía. De hecho tienen dos Prezis. El que se llama Prezi Series, básicamente es una guía de cosas que voy a estar comentando yo acá. Quizás el Prezi más útil desde el punto de vista de estudiante para mí sería el de oficio y formatos parte uno, porque es el que tiene algunos datos extra o datos que son valiosos o más valiosos de recordar. Y sin embargo, esas son cosas que yo igual voy a estar diciendo acá, ¿no? Esas son simplemente guías para que ustedes puedan, eventualmente, si quieren repasar algo de lo que se ha dicho, puedan verlo ahí de manera de texto y ya. Y lo mismo pasa con los videos. No es que no van a entender nada si no pueden ver los videos extra ahorita. Pero sí es ideal que los tengan ahí. Si estuviéramos en la clase en persona, son videos que yo les colocaría a ustedes ahí en proyectados con un videoin y los comentaríamos, echaríamos broma, hablaríamos sobre ellos. Pero ahora tenemos esto, pues, es así como tenemos la dinámica. Así que si pueden, traten de tenerlos a la mano y recuerden, están numerados. Me pareció muy chévere que algunos de ustedes respondieron esta pregunta que les hice sobre qué tal la concentración. Y qué bueno que estén tan contentos, ¿no? O sea, Ignacio me dijo que estaba contento, Miguel también me dijo que estaba contento con haber escogido esta concentración. Como les puse por ahí en un texto, a uno le alegra mucho porque desde Fundamentos de Guión uno trataba que la escogieran. Entonces, qué bueno que no se embarcaron. Ahora, algo pasa, o algo me llamó la atención, que María Alejandra me dijo que se le había arruinado un poco, ¿no? Lo que era ver películas ahora. Porque ahora siempre que está viendo películas está como analizándolas, como buscando a ver, supongo, ¿no? Esto no lo mencionó, pero supongo, porque todos hemos pasado por eso, buscando plot points, buscando cuánto le queda a la película, buscando arcos de personaje, lo cual está muy bien. Está muy bien que ustedes comiencen a ver material que antes era solamente para el disfrute y lo vean con un ojo un poco más crítico y un poco más de investigación, de aprender, ¿no? Por ahí leí en un libro hace un tiempo que decía, bueno, cuando vas a ver una serie ahora es dejar a un lado la cerveza o lo que sea que te tomabas mientras estás viendo la serie y agarrar un cuaderno y verla con el cuaderno e ir anotando ciertas cosas. Sin embargo, yo sí les recomendaría que, o es lo que yo hago, ¿no? Yo trato de no perder esa emoción por ver las cosas por primera vez. Trato de no olvidar que las series y las películas no están hechas para guionistas y trato de hacer esa visualización crítica de lo que sea que esté viendo la segunda vez, la segunda vuelta. Yo sí les diría que es importante para nuestro propio sentido de saber impresionarnos todavía por las cosas o de poder escribir cosas que quizás se relacionen con la gente. Es importante no olvidar del todo lo que es ser un espectador normal. Y por eso trato siempre, la primera vez que veo algo, verla como un espectador normal. Así uno sigue disfrutando cosas que probablemente no deberían gustarle en el sentido estricto de la palabra. Si uno se pone a pensar en qué tan bien escritos están los personajes o qué tan bien desarrollada está la historia, y todo eso está muy bien, que ustedes puedan identificar esas cosas, pero no se olviden de lo otro. Uno puede ser un gran chef y puede saber mucho sobre cómo se prepara la mejor comida e igual disfrutar un perro caliente en la calle. Esa es mi filosofía. Trato de aplicarla igual acá con la televisión y con las series. Uno puede ser muy bueno en identificar las cosas que están mal o las cosas que están bien y tratar de emularlas para su propio oficio, pero no se quiten el disfrute también de audiencia que tienen desde siempre. Ahora bien, ¿qué es una serie? Todos sabemos lo que es una serie, ¿no? Es básicamente un producto
audiovisual que vemos organizado por temporadas o por grupos de episodios. No es un producto que vemos una sola vez, tiene partes, tiene capítulos. Tenemos que volver a ver la próxima semana o el próximo día o cuando sea que se esté repitiendo o cuando sea que se esté transmitiendo esto para poder enterarnos de cómo continúa la historia, es lo que lo diferencia de una película para televisión. Y ese es el tema. Antes uno decía, bueno, son estas historias o estos productos audiovisuales que están agrupados por temporadas o por grupos de episodios o que están contadas en una serie de episodios segmentados y se transmiten por televisión, pero ya no tanto es así, ¿no? Ahora tenemos series también que se transmiten por streaming o podemos verlas por YouTube. Entonces digamos que las series lo que sí siguen manteniendo es que suelen estar en una pantalla personal o suelen estar disponibles en primera instancia en una pantalla que uno como persona posee, que no tienes que ir a un sitio a verla, a pagar una entrada, a verla en un anfiteatro, en un cine, en una arena, sino que su primera transmisión suele ser una pantalla que es tuya. Además del hecho de que está contada por segmentos y agrupada en temporadas normalmente, ¿no? ¿Por qué les digo también esto de agrupado en temporadas? Porque vamos a diferenciar y básicamente además nuestro programa mismo lo diferencia, nuestro programa de la materia, vamos a diferenciar con las novelas, que no, las telenovelas no suelen estar segmentadas así por temporadas. Una telenovela normalmente es una historia que vemos completa, ¿no? Sucede toda de golpe. Además que la telenovela suele pasarse diariamente, suele transmitirse diariamente. La serie no, la serie, el modelo de distribución normal iba más por el lado de lo semanal y ahora tenemos estas series de Netflix que más bien nos lanzan toda la temporada en un solo día. Pero en estas series de Netflix muy probablemente también tendremos que esperar un año para ver la próxima temporada. En cambio la novela es un solo tirón. Un solo tiro, toda la historia está ahí. Para la materia nosotros vamos a estar estudiando mucho lo que sería más bien las series que contienen una historia, ¿no? Uno podría decir que esta descripción que les acabo de decir, que es un producto audiovisual que está contado por temporada, segmentado en episodios, y que se transmite en una pantalla que es nuestra, bien sea el televisor o bien sea la computadora o el teléfono, vía internet o streaming, también debería poder aplicar a un reality show, ¿cierto? Un Jersey Shore, por ejemplo. Pero no nos vamos a enfocar. Perdón, ruido afuera. Y perro, por ruido. Pero no nos vamos a enfocar tanto en ese tipo de series, sino que nos vamos a quedar con las que tienen una narrativa, con las que cuentan una historia, bien sea de drama o de comedia. A ver, si me interesa que nos preguntemos o que se pregunten ustedes o que me digan, y esto es algo que me gustaría que mantengamos como dinámica dentro del grupo de WhatsApp. Las cosas que yo comento acá siempre las pueden responder en el grupo de WhatsApp. Si yo les pregunto algo, siempre siéntanse libres de hablar sobre eso en el grupo de WhatsApp. Más bien es lo que se quiere, para que, bueno, siempre tengamos ahí como una especie de foro en el que estemos hablando sobre series, ¿no? Si ven series, ¿cierto? Supongo que sí. Supongo que no les gustan solamente las películas. Que es totalmente válido que no les gusten las series, pero en general hoy en día la gente ve muchas series y las ve de manera casi religiosa en algunos casos, ¿no? Si están viendo el preci de series, el que es como azul todo, en este punto yo solía hacer preguntas sobre, bueno, qué tanto les gustaban las series, cuáles eran sus series favoritas, cómo veían ustedes la diferencia o la brecha entre las series de antes versus las series de ahora, y qué era para ustedes lo que hacía que una serie fuera mala o fuera buena, ¿no? La idea era interactuar en el salón sobre esto, pero es algo que igual me gustaría fomentar dentro del grupo de WhatsApp. Si quieren comentar sobre lo que a ustedes les parecen las series, si para ustedes
su gusto personal es más ver series o ver películas, o cuáles son esas favoritas que tienen, o cuáles son esas que a ustedes les parecen que son buenísimas, o si alguna vez han visto una serie que les encantaba pero de repente el final les pareció terrible. Son cosas que podemos comentar por el grupo y que quisiera de nuevo fomentar como algo, como una especie de foro, ¿no? Podemos hablar mucho sobre series por ahí, cuando quieran, a lo largo de la semana. Pueden poner sus opiniones por ahí y siempre podemos seguir comentando y hablando por ese lado. Pero en efecto las series han cambiado mucho de un tiempo para acá, ¿no? Un ejemplo claro que tenemos tiene que ver con el tema de los presupuestos. Una serie hoy en día puede costar mucho más de lo que costaba antes, y es aceptable que eso sea así. En algún punto, cuando se aprobó hacer la serie Lost, la de la isla, Perdidos, ya es un poquito vieja, pero hizo tanto ruido que supongo que la mayoría de ustedes por lo menos saben lo que es. Y algunos probablemente la vieron, y de los que la vieron hay un lado que la odia a muerte y otro lado que la ama a muerte. A mí me gusta mucho, pero no la amo a muerte, o sea, hay cosas que no me gustan, pero sí me gusta muchísimo. Hay gente que la odia mucho por el final precisamente. Pero cuando salió esta serie, su primer episodio, que es donde vemos efectivamente que la gente que cayó en esta isla, cayó en la isla y vemos el avión. No lo vemos chocar, pero sí vemos el avión ahí chocado en la isla, lo vemos como se estrelló contra la playa, ¿no? O sea, vemos el lugar del accidente. Esto es algo que no fue barato, no fue nada barato, fue bastante caro, de hecho, y se pasaba en un canal de televisión, ABC, en Estados Unidos, que no es que fuera famoso por hacer grandes inversiones de dinero en sus programas de televisión. Claro, ABC es una cadena de televisión que es de Disney, o sea, Disney son los dueños de ABC, uno diría Disney tiene toda la plata del mundo, pero había un paradigma diferente en aquella época sobre qué tanto uno puede gastar en una serie de televisión y qué tanto no. Aquel episodio, primer episodio de Lost, lo dirigió J.J. Abrams, que probablemente algunos de ustedes conocerán más de un tiempo para acá. Dirigió luego Misión Imposible 3, sí, cierto. Dirigió Super 8, la película, sí, cierto. Pero también dirigió el reboot de la película Star Trek y su secuela, o el reboot de la serie de películas de Star Trek y su secuela. Y por supuesto trajo de nuevo Star Wars con Star Wars Episodio 7 de Force Awakens. Y ahorita es el director del episodio 9 que se estrena a finales de este año. Entonces ese primer episodio de Lost era extremadamente cinematográfico y por supuesto requería una inversión muy grande. El tipo que aprobó ese presupuesto lo despidieron originalmente porque era mucha plata y decían esto es demasiado caro para un solo episodio de televisión. Lamentablemente para él, ¿verdad? Ese despido fue bastante injustificado porque la serie luego fue un éxito, generó mucho dinero. Yo creo que el pobre hombre ni siquiera recibió su dinero de vuelta. Pero hoy en día la cosa no es así. Claro, no quiero decir que HBO tiene recursos ilimitados, porque no los tiene. Pero Game of Thrones es un gran ejemplo de cómo ese paradigma de lo que uno puede invertir o no en una serie ha cambiado. Y claro, estoy al tanto. Game of Thrones es una serie diferente en un canal diferente y que tiene un sistema de transmisión distinto también. Los tenía que ahorrar su presupuesto, por lo menos en las primeras temporadas, para que le durara a 24 capítulos, 23 capítulos, 22 capítulos, pero siempre por el rango de los 20. Era lo que se esperaba. En Game of Thrones no tenemos eso, ¿no? Las temporadas de mayor número de episodios han sido de 10 episodios nada más. Y hoy en día tenemos una temporada de 6 episodios que está por estrenarse, que va a ser la última. Pero esa temporada de 6 episodios que está por estrenarse, que va a ser la última, cada episodio tiene un presupuesto de $15 millones aproximadamente, que es mucho dinero. Cuando hace un tiempo, si uno veía una publicidad de Prison Break, Fox se regodeaba diciendo $1 millón por episodio. Como, wow, qué gran inversión, ¿no? Qué cantidad de dinero tan grande sacamos para este episodio. Fíjense, Game of Thrones ahora tiene 15
por cada uno. Y no solo eso cambian muchas cosas. Cambian cosas que tienen que ver con quiénes están involucrados en las series de televisión hoy en día y quiénes no. Cada vez vemos más gente del cine que se pasa a la televisión, así sea de forma momentánea, ¿no? No estoy diciendo que la mayoría de esta gente se pasa a la televisión y ahora se quedan ahí, pero sí es cierto que, por ejemplo, Scorsese viene y produce Boardwalk Empire para HBO y Scorsese es un nombre que asociamos con el cine de manera casi que histórica. Pero con HBO vino y produjo esta serie sobre el contrabando de alcohol en los Estados Unidos en los años 20. Tenemos también el caso, por ejemplo, de actores, ¿no? Y cada vez vemos más actores que se han pasado también a la televisión, así sea de forma momentánea. Vimos a Colin Farrell en True Detective la segunda temporada, vimos a Matthew McConaughey en la primera temporada, Woody Harrelson, a Rachel McAdams en la segunda temporada de True Detective, a Mahershala Ali en la tercera hace poco. Tenemos el caso de Sharp Objects o Big Little Lies. Cada vez son más las series o los casos donde un cineasta se acerca a la televisión para hacer algo ahí. Y por ende la televisión cada vez también se parece un poco más al cine. Y hay quienes creen que la televisión está incluso desplazando un poco al cine. Ahí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la televisión está desplazando al cine? ¿O para ustedes no? Para ustedes siempre se van a mantener los dos. Porque lo cierto es que efectivamente los costos del cine siempre siguen subiendo y no todo el mundo está tan dispuesto a pagar por ir al cine a ver una película, ¿no? Pero si seguimos avanzando en el precio, vamos a ver que ahí tocamos otros temas también, que tienen incluso un poco que ver con la evolución de las series en el tiempo. Y claro, ya hemos hablado de este tema del presupuesto y de cómo los presupuestos de antes no eran tan altos como los de ahora, pero también podemos tocar lo que tiene que ver con sobre qué se habla en las series o cómo es el tipo de humor de las series de hoy en día, las de comedia, versus cómo lo era antes. Yo creo que ha habido una variación ahí, ¿no? Incluso en el tema de las series dramáticas también. Y podemos visitar ejemplos en este sentido. Pero bien, antes que eso, hablemos un poco sobre qué saben ustedes sobre el proceso de escribir una serie. O en este caso ustedes en teoría me hablarían sobre eso si estuviéramos en el salón. Pero pregúntenselo, ¿qué tanto saben sobre cómo se han escrito sus series favoritas? Cada una es un mundo, ¿ok? Hay unos lineamientos generales de los que vamos a hablar que se suelen respetar en todas, pero cada una tiene su propio proceso. Por ahí verán una lista de series pequeña en el Prezi, pero la idea es que incluso se pongan a pensar en otras que a ustedes les gusten. Empecemos con Breaking Bad y para empezar con Breaking Bad, vamos a irnos al primer video que tienen entre los videos adicionales de la clase, ¿sí? El número 1, que habla un poco sobre cómo los escritores de Breaking Bad solían utilizar esta técnica que muchos escritores llaman en inglés escribirse a sí mismos contra la pared. ¿Y qué significa esto básicamente? Escribir el conflicto de la serie o de la historia que estás haciendo sin saber necesariamente cómo lo vas a resolver, obligándote a ti mismo como escritor a buscar soluciones creativas y plausibles para tu personaje o para tus personajes. ¿En lugar de qué? En lugar de saber que tú quieres que al final el tipo desactive la bomba porque él sabía desactivar bombas, porque cuando era pequeño tal cosa. En vez de saber eso desde un principio, que más bien tú pongas a alguien que no sabe desactivar bombas en la situación de cómo desactivar una bomba y tengas que responder de forma creíble cómo lo haría. Eso es lo que ellos llaman escribirse contra una pared o escribirse a sí mismo contra una pared. Y vamos a ver ese video donde hablan de otras cosas y vuelven. Eso es solo un ejemplo, y un ejemplo con Breaking Bad, pero todas estas series también tienen datos interesantes sobre su proceso de escribir o de escribirse. Ahí tienen cosas como Seinfeld, como Mad Men, también tienen Sense8. Por ejemplo, en Seinfeld era bien conocido que cada vez que se escribía un guión,
así no lo escribieran Seinfeld y Jerry Seinfeld y Larry David, que eran los jefes, ¿no?, de los escritores en ese caso. eh, Ellos solían encerrarse con los guiones, sobre todo los que no les parecían demasiado graciosos, se solían encerrar con el guión en un cuarto, solo ellos dos, a revisar el guión chiste por chiste y ver cómo hacían que el guión fuera más gracioso, ¿no? Eso en el caso de Mad Men. En el caso de Sense8, por ejemplo, no es secreto para nadie que Sense8 es de las hermanas Wachowski, que eran los hermanos Wachowski en el momento en el que hicieron Matrix y sus secuelas. Y Sense8, como bien sabrán ustedes o los que lo habrán visto, tiene mucho que ver con el tema de la identidad y de quién eres tú, y incluso mucho esto de la identidad sexual. Hay un personaje que es un transexual, ¿cierto?, ¿no? O una transexual. Las hermanas Wachowski hoy en día, ¿verdad?, son vivo ejemplo de haber pasado por ese proceso. Y Sense8 es un reflejo de su propio proceso interno y de su propia visión sobre todo esto. Les tengo ahí también en la lista a Homeland, por ejemplo, que dentro de su proceso de escritura solían tener sesiones con gente de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Se solían ir a Washington a hablar con gente de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, que les contaban más o menos por dónde iban los tiros de la geopolítica del año en el que estaban escribiendo la serie, para ellos tratar, ¿no?, de funcionar como una suerte de reflejo de la realidad del mundo. Y Homeland todavía le queda una temporada, o sea que es un proceso por el que deben haber pasado por última vez este año o el año pasado cuando la estaban escribiendo. Por ejemplo, en Game of Thrones, algo que es súper especial para esta historia es el hecho de estar adaptando una serie de libros, pero una serie de libros que se están escribiendo al mismo tiempo que la serie que ellos están haciendo. Y es tan así que, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, ya la serie pasó a los libros, ya no está adaptando lo que está en los libros, porque los libros no han salido después de Una danza de dragones, ¿no?, que es el quinto y que tiene varios años ya. Entonces, ya desde la sexta temporada, incluso elementos de la quinta y hasta de la cuarta, pero ya desde la sexta temporada, sexta y séptima, y ahora octava, tenemos una versión de la historia que es básicamente solamente de los escritores. Y mientras antes estaban adaptando, que es un proceso distinto a crear algo por ti mismo, mientras antes estaban adaptando, ahora ellos son los que se tienen que encargar de darle un final a la serie. Y es súper raro y súper complicado porque, bueno, ellos saben o hablaron en algún punto con el escritor de los libros sobre cómo se supone que termina la historia, y se supone que su final de la serie va a, en líneas generales, acercarse mucho a cómo van a terminar los libros, pero probablemente muchísimos detalles no van a concordar. Y de hecho, George Martin, el escritor de Canción de Hielo y Fuego, que son los libros en los que está basada esta serie, se suele llamar a sí mismo un escritor jardinero. Él suele decir que él, cuando escribe, espera ver cómo retoñan las cosas o las historias que le está planeando, o las semillas que le está plantando ahí para la historia, y luego a partir de eso continúa. Eso significa básicamente que en su proceso muchas cosas pueden cambiar. Y aunque él dice que el final es el mismo que tiene planeado desde el 90, en los años 90, cuando empezó a escribir esta historia, hay muchas cosas que han ido evolucionando, y hay personajes, sobre todo los personajes que no eran los principales desde que comenzó la historia, han ido evolucionando bastante. Entonces, el caso de escribir Game of Thrones también es una cosa muy extraña, muy particular, porque estos escritores tuvieron que buscarle la vuelta a terminar una historia que no era originalmente de ellos, siguiendo los lineamientos de aquel escritor que les dijo cómo creía que iba a terminar todo, y básicamente planificando en caso de que, como pasó, sobrepasaran a la historia de los libros, ¿no? Ellos están planificando el final de la serie más o menos desde la tercera temporada, así que imagínense toda la presión que tienen desde ese entonces. Y en Mad Men, por ejemplo, en Mad Men el proceso era muy particular, porque Mad Men era una serie
de época, ¿cierto? Saben cuál es Mad Men. Y en las series de época la gente suele estar muy pendiente de qué tan ah, acorde a la época es lo que sucede dentro de la historia que estamos viendo. Sea una serie o sea una película. Si uno ve algo que, mira, eso no va, como pasa por ejemplo en Game of Thrones, que a veces los vestuarios no están hechos necesariamente con una técnica acorde a la época medieval fantástica donde se supone que se ubica la serie. Si uno está viendo algo de época, uno suele como que estar pendiente, ¿no? De si eso está en el lugar o si está fuera del lugar. Y ya, si a ustedes les pusieran a hacer una serie sobre Venezuela los personajes de esa serie en Venezuela, en la actualidad, todos se dijeran, ¿cómo estás, pana? Hola, mi pana, el pana tal. Ustedes sabrían que hay algo raro ahí, cultural, probablemente de tiempo, pero también sociológico, que no está cuadrando. Entonces, había alguien en Mad Men que estaba súper encargada específicamente de que estas cosas tuvieran sentido. Era una persona que estaba encargada de revisar cada vez que se escribía un episodio, que los diálogos estuvieran acordes a la época, que las expresiones y que el idioma estuviera acorde a la época, que no se dijera algo que existió en el idioma inglés o en el inglés estadounidense desde los 80, cuando la serie se supone que sucede en los 60, y cosas por el estilo, ¿no? Alison Mann se llamaba esta persona y simplemente lo que hacía era dedicarse a leer revistas, Time, cualquier tipo de publicación de la época, escuchar programas de radio de la época, ver qué se transmitía en televisión en la época y tratar de ajustar desde que se planificaba la idea de un episodio, pero incluso ya más allá, cuando ya se escribía el guión, ajustar todo para que tuviera sentido dentro del momento cronológico que se supone que estamos contando. Entonces, siempre vale la pena investigar un poco sobre cuál es el proceso con cada serie, porque cada una varía muchísimo. No hay dos que sean exactamente iguales, cada una tiene sus requerimientos y los invito a que con las series que a ustedes les gustan o las que son sus favoritas o las que más les interesan o las que en algún momento les gustaron mucho, busquen a ver si hay entrevistas, si hay información de las personas que se encargaron de escribir estas series y cómo fue su proceso particular con esa serie en específico. Ahora, volviendo al tema de la evolución de las series en el tiempo. No solo han cambiado las series que uno puede decir modernas versus las que uno puede decir llamar antiguas. Las series que uno ve hoy en día también cambian dentro de sí mismas. En la televisión es un medio muy, muy cambiante. ¿Por qué es tan cambiante? Porque suele ser mucho más que el cine, reflejo de la actualidad. Eso es algo que tanto es demandado por la audiencia o mucho más demandado por la audiencia, como que es algo que está mucho más permitido por el sistema de producción de una serie versus el de una película. Si una película muchas veces toma 1 año, 2 años, 3 años en producirse, bien sea porque aunque la termines de filmar en unos 2 o 3 meses, ya luego sea todo un tema lograr la distribución y lograr que la gente en efecto vaya a ver tu película, más quizás el tiempo que estuviste haciendo el guión y creando la historia y logrando que alguien se convenciera de ayudarte a financiar esta película. En una serie no es así, uno vende la idea. Y bueno, ya básicamente ahí se monta en el coroto el canal y en lo que el canal dice vamos a producirlo es una cuestión anual, ¿no? Suele ser anual. De hecho, por eso es noticia cada vez que hay una serie, como hizo Game of Thrones en 2018 o como va a hacer Better Call Saul este año. Cada vez que una serie dice, no, este año no va a haber temporada, sino que será el otro año, siempre la fanaticada como que se lo toma muy a pecho, se lo toma muy mal, porque la costumbre es que tus series vengan una vez al año, que sea una constante dentro de tu vida.
A menos que sea una serie británica tipo Sherlock, ¿no? Que se toman el tiempo que ellos les da la gana. Pero como en general el mercado está muy marcado por la pauta de Estados Unidos, ese suele ser el proceso, una temporada al año. Y como es una temporada al año, pueden reflejar más lo que está sucediendo en ese año o en el año anterior, y la gente lo espera más también porque forma más parte de su vida cotidiana. En ese sentido, las series suelen cambiar a lo largo de su propia vida. Tenemos, por ejemplo, el caso de 24. No sé si ustedes vieron 24, si 24 es algo muy viejo, a lo mejor si lo veía su papá, muy probablemente lo veía su papá, o su tío o algo así, que era una serie sobre un agente antiterrorista de Estados Unidos, ¿no? De una rama antiterrorista ficticia que se llamaba la CTU. Y este pobre hombre siempre tenía que, en una temporada, encargarse de alguna amenaza terrorista en el espacio de un solo día. El marketing de la serie se enfocaba mucho en el hecho de que cada episodio se suponía que funcionaba como una hora en tiempo real, es decir, la temporada tenía 24 episodios y por lo tanto la temporada ocupaba un día, un episodio por hora. Era todo un tema, fue un boom. También tenía cosas bastante cinematográficas, sobre todo dentro de lo que serían las escenas de acción esperadas para una serie de televisión. Pero en algún momento, ¿verdad? La gente se empezó a dar cuenta que quizás ciertas cosas que se veían en la serie ya no eran tan aceptadas socialmente. ¿Y por qué? Hay que pensar en qué momento salió esta serie. Esta serie salió luego de los ataques del 11 de septiembre. En ese momento los estadounidenses estaban esperando bastante, alguna suerte de respuesta. Muchos querían venganza por lo que sea, por lo que les había pasado, ¿no? Y cualquier tipo de venganza servía para muchos. En ese sentido, Jack Bauer, que es el protagonista de la serie, era un agente que se suponía que podía hacer lo que sea para conseguir detener la amenaza terrorista de la temporada. Y es lo que idealmente muchos americanos querían que hubiera pasado el 11 de septiembre, que alguien hubiese detenido como fuera los ataques de ese día. En consecuencia, Jack Bauer era un personaje que solía torturar bastante para conseguir la información que quería o que necesitaba. Según la serie, o según lo que nos mostraba la serie, estas escenas de tortura solían devenir en información válida. Y si uno lo ve hoy en día, uno puede argumentar, y de hecho hay una película independiente que se estrenará en algún momento porque todavía no tiene ni siquiera distribuidor, que toca un poco ese tema precisamente de 24. Uno podría argumentar que se estaba diciendo a las masas que la tortura es eficiente y es un método de interrogación válido, ¿no? Obviamente fueron pasando los años, fueron pasando las temporadas, la serie seguía siendo popular, pero las prácticas de Jack Bauer ya no tanto. Y por eso tenemos que, por ejemplo, cuando comienza la 7ª temporada, fíjense, ha pasado mucho tiempo, muchas cosas pasan en 7 años, ustedes probablemente hace 7 años eran muy distintos a como son ahora. Cuando empieza la 7ª temporada, a Jack Bauer le están haciendo un juicio por sus prácticas. De hecho, en la 6ª temporada ya él está teniendo como un poco de estrés postraumático por las cosas malas que él ha hecho y la tortura que él le aplicó a ciertas personas, y como que se da cuenta que a veces esta tortura no le sale tan bien, y en la 7ª le hacen el juicio, y así va, ¿no? Y así va. Entonces es un caso de una serie que fue cambiando un poco según la visión que tenía la sociedad sobre uno de sus temas fundamentales, que era el poder aplicar la tortura o no como método válido de interrogación. Tenemos, por ejemplo, el caso también de series que tocan un tema similar, pero que cambian un poco cómo se toca ese tema con respecto a otra serie anterior, también según la época. Y por mantenernos dentro de este ejemplo de 24, hablemos ahora, por ejemplo, de Homeland. Homeland es una serie también sobre el terrorismo. La deben haber visto o la deben conocer un poco más. Es más reciente,
¿no? Y que en su primera temporada su protagonista era un agente de inteligencia, ya no de campo como Jack Bauer, que era el que andaba torturando gente, sino que ella era más de inteligencia, era más de los que detectaban, ¿verdad? Cuando iba a pasar algo y veía, trataba de calcular quién iba a ser el que iba a llevar a cabo la amenaza, pero probablemente no es ella la que se iba a involucrar en atrapar a esta persona. Y el punto también de esa primera temporada tenía que ver con un personaje que era un marín que había estado atrapado por mucho tiempo, fue prisionero de guerra por mucho tiempo en el Medio Oriente y que regresa y que regresa viéndose un poco extraño, ¿no? Uno como audiencia tiene la duda de si este tipo llegó transformado ahora en un terrorista y si más bien él es la amenaza, el marín que está súper condecorado. Pero además la serie toca a lo largo de su historia muchos temas o muchos casos en donde la comunidad de inteligencia de Estados Unidos simplemente se equivoca y se equivoca en sus procedimientos y en sus formas y hace las cosas no tan bien y donde ves que el conflicto contra el terrorismo es más complicado de lo que parece, ya no es tan blanco y negro como 24 que dice, bueno, todos los extranjeros musulmanes son malos, no. Ahora más bien es, mira, aquí está esta gente que también es gente, que también hay que respetarle sus derechos y probablemente somos nosotros los que estamos equivocados en muchos casos o probablemente somos nosotros los que estamos financiando a los que nos están atacando. Y fíjense que estas dos series me gustan como ejemplo porque son de los mismos escritores, de los mismos productores, pero ves cómo ellos, y suele pasar, cómo ellos van evolucionando conforme, bueno, sus habilidades se van desarrollando más, porque también todos escribimos mejor hoy en día que lo que escribíamos hace 7 años o 10 años, ¿no? Pero también van cambiando con la sociedad. Y es un caso de una serie que, si bien tiene sus raíces en 24, toca el tema de forma diferente a 24. Y fíjense que es algo que pasa también con Friends, por ejemplo. Hoy en día hay mucha gente que odia Friends. Pero tipo, es un movimiento, es un contingente, es una revolución casi, anti-Friends. Friends no es mi serie favorita de comedia. De hecho, el otro día estaba viendo un capítulo de Friends que estaban pasando en televisión y decía, wow, no, ya no estoy acostumbrado a este tipo de humor, ya no es lo que más me gusta, ¿no? Sin embargo, no la odio como ciertas personas, pero sí hay gente que la odia. ¿Y por qué la odian tanto? Bueno, en general la comedia quizás no ha envejecido tan bien como uno esperaba, pero además en aquel momento los storylines respondían a ciertas preocupaciones o ciertos temas que no son los mismos de hoy en día. O más bien digamos que hoy hay temas que chocan con esos. O que la gente está un poco más, no sé si la palabra es despierta, pero sí sienten que están un poco más despiertas. Y que quizás dicen, bueno, ¿cómo toda esta gente puede vivir en ese apartamento tan grande y tan caro? Y el que paga renta sabe que es difícil vivir en un apartamento grande, ¿no? Y que el costo es todo un tema, pero era gente que no siempre tenía el mejor trabajo, ¿no? Y que además tenía muchísimo tiempo libre para estar yendo a un café a hablar y echar broma y para ir al apartamento del otro y echar broma y ya. Uno no es así, uno cuando tiene su apartamento de soltero y trabaja tanto como para poder pagarse el apartamento de soltero o con su pareja, hay veces que en en los ratos libres que tienes, no quieres que venga alguien a visitarte, a pasar todo el día metido en tu casa, porque tienes que trabajar o tienes que descansar cuando no estás trabajando. Pero en Friends no era así. Y Nueva York es una ciudad muy cara. ¿Cómo hacía esta gente para no solamente tener ese apartamento en Nueva York, donde mucha gente más bien suele tener apartamentos muy pequeñitos, sino que además tenían ropa que siempre estaba a la moda, por lo menos en su momento? Y más allá de eso hay algunos temas sociales que quizás hay gente que siente que no se trataron con la mayor fineza del mundo, ¿no? Temas respecto de identidad sexual también y a tantas otras cosas. Entonces, a lo largo del tiempo, Friends ha quedado un poco menos querida que lo que era antes y nos deja una lección. Todo esto que les estoy diciendo nos deja una lección. Cuando uno está escribiendo una serie, uno tiene que estar muy al tanto de la realidad que lo rodea y de que hay muchos factores que van a influir en si tú puedes contar una historia de una manera o no.
O bueno, básicamente puedes hacerlo, pero van a influir en qué tanto éxito tengas en audiencia y en dinero. El hecho de qué tan pendiente estés tú de qué es lo que gusta en ese momento, cuáles son las limitantes que tienes, qué es lo que te pide el canal, qué es lo que te piden los productores y así. Fíjense, Narcos es un buen ejemplo también de esto. Saben la serie Narcos que está en Netflix, ¿no? Cuando yo hablo de Narcos, normalmente se generan como reacciones muy viscerales. Hay gente que dice como no, la odio demasiado. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta mucho. A mí me gusta bastante. Pero entiendo dónde viene muchas veces la reacción visceral. La reacción visceral suele venir de, bueno, tenemos un personaje principal en Narcos, que es el Pablo Escobar, ¿no? Y a Pablo Escobar no lo interpreta un colombiano, lo interpreta un brasilero, que se llama Wagner Moura. Y este brasilero tiene un acento raro, obviamente, ¿no? No suena como un hombre de Medellín que tiene su acento de Medellín. Aparte que no tiene la voz como Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar en Narcos habla así súper grave. Bueno, y tiene una línea muy infame donde se nota mucho el acento que dice plata o plomo, plata o plomo. Y Pablo Escobar de la vida real tenía su acento muy marcado de Medellín y además era muy finito el acento en comparación con el de la serie. Esto es súper curioso. ¿Por qué es tan curioso? Porque para empezar, sí, es cierto, no es un colombiano el que está hablando, pero hay gente que lo asocia necesariamente, no, qué raro los gringos que quieren poner a un gringo, para empezar no es gringo, y por ponerlo ya. No es por ponerlo ya. Si uno ve la serie se da cuenta que la serie fue grabada en los lugares en los que pasaron las cosas, o sea, si es grabada en Medellín, que probablemente es mucho más difícil gestionar una grabación en el país en el que estás contando la historia que conseguir a un actor que suene como alguien de ese país. O sea que el trabajo fuerte ya está hecho. Además, todos los que rodean a Pablo, la mayoría de la gente que rodea a Pablo, sí es colombiana y sí suena como alguien de Medellín. Entonces, ¿qué pasó acá? Básicamente es una decisión de negocios donde tenemos una realidad que es que el mercado de Brasil es muy difícil de entrarle y Netflix es una plataforma internacional. Eso es bueno porque tratan entonces de hacer que las cosas sean muy auténticas, pero también puede ser malo porque dices, no le hemos entrado tanto a Brasil. Es una realidad que en Brasil la gente suele consumir mucho sus propios contenidos. El mercado suele estar muy enfocado hacia lo interno. La gente ve sus novelas brasileras, ve sus películas en portugués de Brasil. Y no es tan fácil ponerlos a ver algo que esté subtitulado, sea del español o del inglés. Entonces, ¿qué hacemos? Wagner Moura es una estrella en Brasil. Es el protagonista de una película, bueno, de dos películas que son muy importantes allá, que se llaman Tropa de Élite, número 1 y número 2. Y mucha gente lo quiere. Te traes entonces a este Edgar Ramírez de Brasil, ¿verdad? Y aseguras que este país que tiene un mercado tan importante porque tiene mucha población, ahora va a haber narcos, probablemente nada más porque su Edgar Ramírez brasilero, Wagner Moura, está ahí. Y uno de los productores ejecutivos de Narcos era el director de esta película que se llama Tropa de Élite, la que les digo que de la que era protagonista Wagner Moura. Entonces, es ellos quizás haciendo algo por lo que nosotros que estamos en Venezuela o que somos venezolanos y que reconocemos el acento de Colombia y por supuesto los que son colombianos van a encontrar como una ofensa, va a ser algo casi que aberrante. Qué horrible que este tipo que se supone que es Pablo Escobar, no es cualquier colombiano, sino que es alguien muy infame, pero muy importante para la historia de Colombia, lo esté interpretando un brasilero. Pero responde a una decisión que al final sale bien y al final sale bien porque Narcos es un exitazo, a la gente le gusta mucho, es un actor conocido o que ya conocían en cierta parte en Estados Unidos por estas películas y que te traes al mercado brasilero. Ahora bien, a nosotros eso nos genera rechazo, pero no hay que alarmarse, habrán pensado la gente de Narcos, porque, spoiler alert,
Pablo Escobar no está vivo ahorita, no está corriendo por ahí en Medellín, por las calles de Medellín, no anda por ahí corriendo. Pablo Escobar está muerto. Es decir, que una serie que se llama Narcos, no se llama Pablo Escobar, sino se llama Narcos, muy probablemente en algún momento va a tener que dejar de tratarse de Pablo Escobar. Y ahí no estoy spoileando nada que no vaya mucho más allá de lo que históricamente debemos conocer por encimita. Vale. Siguiendo esa lógica, en algún punto ya cuando no es Pablo Escobar podemos sacar a Wagner Moura y tenemos entonces a nuestro público base creado. Y tenemos a los latinos que se calaron igual que este bicho fuera brasilero, pero bueno, se quedaron con los otros colombianos que sí estaban ahí. Tenemos a los de Brasil, tenemos a los de Estados Unidos, donde la gente le gusta mucho Narcos. Y en la tercera temporada, donde ahora estamos tratando con otro cartel que es de Colombia, ahí sí nos traemos a gente que puede hacer mejor el acento colombiano. No son colombianos, todos, y no la mayoría, pero sí nos traemos a gente que puede ser mejor. De hecho, uno de los protagonistas del lado de los villanos de la tercera temporada de Narcos es venezolano. Y acá les pido entonces que veamos dos de los videos que están ahí colocados en la carpeta, ¿no? El número 2 y el número 3, que son los trailers de Narcos en la primera temporada y en la tercera temporada, y que veamos cuán diferente se ve la serie entre uno y otro. De hecho, los trailers son muy distintos y puedes ver que la tercera, en mi opinión particular, te muestra que esa es una historia un poco más interesante. Más dinámica, que se ve más dinámica, se ve como que van a pasar más cosas. Pero además siempre me ha llamado la atención que en este tráiler uno de los personajes dice es que los errores no los vamos a tolerar más. Y lo dice en un acento bastante cercano a lo que se esperaría que lo diga. Es el venezolano, por cierto, el que está diciendo eso. Pero fíjense, para mí siempre ha habido un metamensaje ahí. Porque después de quejarnos tanto porque Wagner Moura no terminara de hablar como un colombiano, tenemos ahora a un tipo en el tráiler de la nueva temporada hablándome un acento más colombiano diciendo que no va a tolerar más errores. O sea, no más plata u plomo. Entonces vean esos dos videos y volvemos. Bien, hacer una serie siempre será una lucha entre lo que tú quieres lograr de manera creativa y lo que el presupuesto, la sociedad, el canal, los productores, tus jefes y un montón de factores te establezcan. Incluso la pantalla, que tanto te limita la pantalla en la que estás. A mí siempre me encantó ver que en la película de Los Simpsons, cuando Homero va a buscar a su familia y va a escalar el domo, empieza a escalar el domo y lo estamos viendo en un plano bastante cerrado, y luego el plano se comienza a alejar y se convierte en un general gigantesco de él en el domo, y él es una cosita chiquitica, ¿no? Que estamos viendo cómo sube por el domo. Y porque siempre me llamó mucho la atención, porque es algo que pueden permitirse más porque está en el cine la película y porque la gente va a ver esta escena originalmente en una pantalla gigante. Pero los planos en las series de televisión suelen ser cerrados, suelen ser mucho más cerrados porque lo que se espera es que la gente lo vea en su televisor o lo vea hoy en día en su teléfono o en su tableta, y quizás si yo me pongo a hacer que todos sean generales, todo sea planos generales con un montón de gente chiquitica, va a parecer una cuestión, una película de hormigas y ya, ¿no? Una moto. Ajá. Pero esto de lo que te limita la pantalla también tiene que ver con otras cosas. Lo que te limita tu pantalla, la pantalla en la que tú estás trabajando como escritor, que no es la misma probablemente en la que estoy trabajando yo. Si tú estás trabajando en un tipo de canal, probablemente hay ciertas normas para ese tipo de canal que no son las mismas que las que tiene mi tipo de canal. Y hay que adaptarse a eso. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Pero incluso eso tiene que ver con ¿qué es lo que la gente puede hacer en esa pantalla? Hay un ejemplo, hay una serie que se llama Arrested Development. No sé si la han visto, si la vieron. Es una gran comedia, o fue una gran comedia por lo menos de su primera a tercera temporada. Hoy en día Netflix la revivió y está en temporadas 4 y 5, creo. Creo que han hecho 2 temporadas nuevas.
Estas dos temporadas nuevas no han sido tan buenas ni de cerca como la temporada de la 1 a la 3. Y la temporada de la 1 a la 3, las temporadas de la 1 a la 3 recibieron muchísimas premios y nominaciones, y a la gente, a los críticos les gustaba mucho. A los críticos les gustaba mucho, pero a la gente no tanto. No tenían demasiada audiencia y estaban en un canal que clásicamente solía preocuparse muchísimo por el tema de las audiencias, que era Fox. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Aquí pasaba algo muy particular, que es que, según estaba viendo en un ensayo, Arrested Development probablemente estaba muy adelantado a su propia época. ¿Por qué? Porque los chistes de Arrested Development, aunque son muy buenos, se le pueden pasar a uno de manera muy fácil, o sea, pueden pasar por debajo de la mesa, porque van muy rápido, ¿ok? En comparación con otro tipo de comedias como Friends, como el propio Seinfeld, que todos amamos, pero ya verán a qué me refiero, como Friends, como Seinfeld, como The Big Bang Theory, como Two and a Half Men, donde los chistes tardan en llegar, y cuando llegan tienen la risa, y la risa te dice que te tienes que reír, y los personajes esperan también como que uno se ría. En Arrested Development no era así, los chistes iban muy rápido, muy muy rápido, y muchas veces la gente no entendía necesariamente todos los chistes que estaban pasando. Cuando se transmitía Arrested Development originalmente, no existían los servicios de streaming como los tenemos ahorita, y mucha gente no tenía cómo grabar el programa y retroceder. No es el lujo que uno se da ahora, como que ¿qué fue lo que pasó? Y retrocedes. ¿Y qué fue lo que pasó? Y retrocedes, ¿no? Porque de repente estabas viendo algo, alguien te escribió por WhatsApp, viste lo que te escribieron por WhatsApp, ahora volviste a ver, están todos muertos, ¿qué fue lo que pasó? Y retrocedes. Eso no pasaba tanto antes, y con la comedia es mucho más grave si eso es lo que tienes que hacer. Y en efecto eso es lo que había que hacer muchas veces con Arrested Development. Para entender a veces los chistes había que retroceder, o para entender por qué esto que está pasando ahorita en el cuarto capítulo de la tercera temporada es tan gracioso, era bueno que te acordaras del quinto capítulo de la segunda temporada. Y eso no era común, mucho menos en las comedias. Es decir, es una serie que se transmitió por señal abierta y que básicamente estaba hecha para existir en esta época, donde la gente pudiera retroceder y volver a ver lo que estaba pasando. Eso siempre le hizo daño. Eso siempre le hizo daño en su momento, y también hizo que una vez que salió, porque fue cancelada, una vez que dejó de existir en televisión y empezó a estar en otras formas, en otras plataformas donde la gente podía a lo mejor ver y retroceder, bien sea porque se la descargaban, bien sea porque veían clips en YouTube, porque veían en alguna de las plataformas asociadas con Fox, a la gente le empezó a gustar mucho y empezaron a decir, esto era una gema, ¿por qué se acabó? Bueno, se acabó porque estaba probablemente adelantada a su época. Y es por eso que como escritores hay que estar muy también al tanto de cuáles son las limitaciones de lo que yo estoy haciendo, y de cuáles son las limitaciones que me plantea todo el universo en el que me estoy moviendo. Ahora les pido que vean por favor el video número 4 y el número 5 de los que están ahí en su carpeta, en su correo o en su mensaje de WhatsApp. Los dos son de Breaking Bad, y uno tiene que ver con, bueno, el primero es un poco echando broma de los mismos escritores, pero hablando más o menos sobre cada uno, ¿no? Sobre el rol de cada uno. Es importante para lo que vamos a comentar ahora. Y el otro es simplemente un timelapse donde los vemos a ellos trabajar en su sala de escritores. Vayan a ver eso y volvemos para acá. Ajá. ¿Qué pasa? Una serie se suele escribir, aunque cada una tenga su propio proceso, según los requerimientos de cada una y dónde se encuentra cada una, sí suelen tener un proceso específico que es bastante similar entre todas, que es la sala de escritores. En la sala de escritores ustedes van a ver algunas figuras, como las que se vieron en el timelapse que acaban de revisar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la figura principal? El jefe de escritores o el showrunner. En español se le suele decir incluso showrunner. ¿Qué es el showrunner? El showrunner es un cargo que incluso es relativamente nuevo. Antes este cargo estaba un poco más separado entre las series. ¿Por qué? Porque une lo que sería la autoridad de un productor ejecutivo
con la creatividad de un jefe de escritores o de un escritor principal. Entonces, esta persona puede tomar decisiones de producción o debe tomar decisiones de producción que tengan que ver con cómo se va a realizar todo esto que están escribiendo, pero además es el que marca la pauta sobre a dónde va a ir la historia. Antes eso no estaba necesariamente unido. Antes tenías al tipo que era el productor ejecutivo y al otro que era el jefe de escritores, y a este lo podían votar. Si a este productor no le gustaba lo que este estaba haciendo, lo podían votar y cambiarlo por otro. Hoy en día cada vez es más común que sean estos escritores los jefes, porque son también productores ejecutivos, y eso es lo que hace que para muchos escritores la televisión sea más atractiva que el cine. Porque es bien sabido, ustedes se los deben haber dicho, cuando uno escribe un guión de cine, tú lo entregas y básicamente te despides de él. Dices, adiós, hijo mío, ve a la universidad a ser grande, ve a ver qué vas a hacer con tu vida, ya estaré orgulloso de en qué te conviertes, porque se va a convertir en algo. Va a sufrir cambios, el director va a cambiarle cosas, los actores le van a cambiar cosas, el editor le va a cambiar cosas, y tú que fuiste el guionista que vendió el guión, a lo mejor te vas a sentar ahí, vas a ver y vas a decir, eso no fue lo que yo escribí, pero tienes que saber cómo aceptarlo y seguir adelante con tu vida. En cambio, bajo esta premisa de que en televisión tenemos esta figura del showrunner, si es tu serie, muy probablemente tú vas a contar tu serie como tú quieres contarla, y por eso para mucha gente es un medio bastante atractivo, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen ahí? Debajo del showrunner estarían otros productores, ¿cierto? Hay productores que se designan como productores por distintas razones. Puede ser que sí seas productor, puede ser que sí estés apoyando a conseguir recursos, puede que sí seas un productor probablemente de campo que está ayudando a que se realice el episodio, pero no siempre los productores son así. Hay muchas veces que a lo mejor alguien que contribuyó a que se creara la serie, pero que ya no está involucrado en la serie de ninguna manera en el aspecto creativo, y puede que ni siquiera en el aspecto logístico o de recursos, sigue teniendo un crédito de productor, bueno, porque simplemente así era su trato, ¿no? Así era su contrato. Como ayudó a crear la serie, siempre será productor. También puede pasar con actores. Muchas veces cuando los actores, sobre todo, no tanto en la primera temporada, sino luego, mientras van avanzando temporadas de la serie y los actores se van volviendo más famosos, suelen como que contribuir un poco más al proceso de producción de la serie, y por ende les suelen dar también cargo de productor ejecutivo. En 24 uno ve, por ejemplo, que Kiefer Sutherland se fue convirtiendo en productor ejecutivo, y que ya hay un punto donde deja de ser simplemente un talento al que le mandan el guión y que tiene que ver qué hace con la historia y con su personaje, sino que él también toma decisiones sobre los personajes, ¿no? Entonces, tenemos esta figura del showrunner, tenemos luego otros productores, bien sea ejecutivos o otro tipo de productores que los hayan nombrado porque se encargan de hacer cosas o porque les tocaba según su contrato, y luego vendrían ya el staff de guionistas, ¿no? Ahora bien, sobre el staff de guionistas, hay guionistas que suelen tener un cargo más allá, no solamente es escritor, sino que también es editor de historia, por ejemplo. Esta persona que es editor de historia está por encima del staff de guionista general, está por debajo de los productores, pero por ejemplo se encargará de tomar guiones que han escrito otras personas del staff y hacerles correcciones, reescribir, ayudar a moldear todo el resto de la temporada según la visión del showrunner o lo que el showrunner quiera hacer, y básicamente son como guionistas que tienen un poco más de responsabilidades. Los que son del staff sí se encargarán básicamente de lo que a ellos les toque escribir y ya, pero el proceso de escribir una serie casi siempre implica una gran cantidad de sesiones colaborativas donde está todo el mundo involucrado. Como vieron por ahí en el timelapse, suele estar el showrunner y su staff de guionistas, donde está también el editor de historias, si es que tienen uno, donde está el asistente de guión, si es que tienen uno también, y estarán discutiendo sobre qué va a pasar a lo largo de la temporada. Una vez que estos puntos principales de la temporada se definen, el showrunner entonces asignará a
el guionista que le toque escribir un episodio en específico. Que ese episodio ya suele estar como que bastante desarrollado de forma previa, ¿no? Suelen tener incluso los beats principales de la historia o lo que va a pasar en cada sección de la estructura que están contando, y el guionista básicamente pasa a contarlo en más detalle y a dialogar. Eso es lo que le toca a la gente del staff. Hay muchas sirenas en Ciudad de México. Que le puede tocar también a un editor de historia, pero el staff le toca específicamente eso, escribir los episodios una vez que ya se ha definido qué es lo que va a pasar con ellos. Suele pasar que en una temporada el showrunner escriba los episodios que son como más importantes, que normalmente es la premiere y el final, ¿no? Pero si en esa temporada, en la mitad, va a pasar una gran revelación que tiene que ver con la familia de tal o se muere tal personaje principal, también suele ser algo que escribe el showrunner, porque al final, como les decía, es su historia, es el jefe, es el que está marcando la pauta de qué es lo que se quiere contar, y estos puntos importantes los va a querer tratar esta persona. A veces podemos tener guionistas freelancers o guionistas que no son del staff o que traemos como de fuera. Por ejemplo, en Game of Thrones nos sirve también de ejemplo. En algún punto, creo que hasta la cuarta temporada, George Martin, el escritor de las novelas, se le traía para que escribiera un episodio de la temporada. Probablemente no estaba metido en todas las reuniones del staff, no estaba ahí planificando con los showrunners todo, pero siendo además el autor de las novelas, se le decía, bueno, sí, tú escribes un episodio de esta temporada, que además era buenísimo porque le daba mayor legitimidad a la serie, ¿no? Lo está escribiendo, el episodio de la adaptación lo está escribiendo la misma persona que hace las novelas o que creó las novelas. Por ejemplo, el episodio 9 de la segunda temporada, que se llama Blackwater, donde sucede la batalla de Aguas Negras, ¿no? Cuando Stannis llega a invadir Desembarco del Rey. Por cierto, yo digo Desembarco del Rey porque yo leí Juego de Tronos en español, y todas las novelas en español, antes de que la serie llegara a su segunda, tercera, cuarta temporada. En algún momento me devoré todos los libros, así que a muchas cosas las nombro en español, como una tía. Digo Jon Snow, pero también digo Desembarco del Rey, y digo Aguas Dulces e Invernalia, es un pasticho mental. En fin, Stannis está invadiendo Desembarco del Rey en este episodio, y ese episodio lo escribió George Martin, que estaba funcionando casi que como un escritor freelancer, en el sentido de que no estaba metido todo el tiempo ahí, pero que además es un tipo que es productor ejecutivo de la serie. Entonces, la estructura suele variar mucho dependiendo de la serie, pero lo que no varía hoy en día, por lo menos, es que existe la figura del showrunner, que es el jefe de todos, que es el jefe de historia, pero además es productor ejecutivo, y que tiene su staff de escritores que lo van a ayudar tanto a definir qué es lo que va a pasar en la temporada, como que se van a encargar cada uno, o por parejas, o como se designe, se van a encargar de episodios específicos, ya desarrollarlos en forma de guión. Vince Gilligan, el escritor el showrunner de Breaking Bad, ya podemos hablar un poco más con este término, el showrunner de Breaking Bad, siempre o dice que él nunca se consideró a sí mismo como un gran líder o como una persona que estuviera destinada a liderar. Sin embargo, él sí tiene algunos consejos para ser un buen showrunner, o cosas que él piensa que debería considerarse o que debería considerar un buen showrunner, o debería tener un buen showrunner, y quiero compartirlos con ustedes. Por lo menos algunas de esas cosas por ahora. Probablemente volvamos a este tema de Vince Gilligan como showrunner en algún punto en la próxima sesión, pero ahorita sí quiero comentarles algunas de estas cosas. Vince, por ejemplo, dice que todo showrunner debe tener la capacidad de inspirar emoción en la gente. O sea, transmitirle emoción y un aura positiva a la gente a la que se supone que está comandando. De nada sirve que nuestro showrunner sea una persona que esté siempre con un pesimismo mortal, como sin ganas de hacer nada, pensando que no van a lograrlo, que no van a terminar el episodio, que no van a lograr la temporada. Claro, todo dentro de los cánones de la realidad, ¿no? Pero debería ser una persona que pueda ser
una figura inspiradora para los que lo están rodeando. Esta persona que es showrunner debería saber cómo transformarse de un escritor a un gerente. No todo el mundo está hecho para ser gerente. De hecho, no sé, ustedes vieron gerencia de proyectos, ¿verdad? Ya con este pensum nuevo no recuerdo en qué momento veo uno gerencia de proyectos. No todo el mundo puede ser gerente. Y si a ustedes les ha tocado ser jefes en algún momento, no todo el mundo disfruta el tema de tener que estar regañando a otros, tener que estar supervisando a otros, controlando lo que hacen otros, enseñándole a otros y así, ¿no? Y así va, según los pasos de la gerencia. Pero la persona que se encargue de ser showrunner sí debería ser buen gerente o debería por lo menos buscar cómo ser un buen gerente. Vince Gilligan también dice que los showrunners suelen ser control freaks por naturaleza, suele ser gente que está muy enfocada en, bueno, qué es lo que se quiere lograr y cómo se quiere lograr. De hecho, por eso es que sale el reporte hace un tiempo de que en Game of Thrones, bueno, tenemos básicamente 2 directores que se están encargando de los primeros 5 capítulos, primeros 5 episodios de esta última temporada, pero los creadores, David y Dan, Benioff y Weiss, van a ser los directores del último episodio de la serie. Y básicamente ellos dicen que eso va a ser así no porque ellos no tengan grandes directores con los que hubieran podido colaborar, sino que es un final que han pensado durante tanto tiempo y que saben tanto y a tal nivel de detalle cómo quieren que sea y cómo quieren que sean las escenas y cómo quieren que sean los diálogos, que para ellos era más conveniente el ser los directores del episodio en lugar de estar luego pasando por decirle a un director, pero no era exactamente así como yo lo quería, porque es muy importante para ellos, porque es el final de su serie en la que han trabajado ya por casi 10 años. Entonces los showrunners suelen ser control freaks, suelen ser gente que está muy enfocada en controlar que los detalles de su historia, de su producción, estén bien logrados. Pero, paradójicamente, Vince dice que deben saber delegar. O sea, deben saber designar a gente para que se encargue de ciertas cosas y entender que esa gente va a hacer el mejor trabajo posible y que uno como showrunner no debe meterse en ese asunto. Al menos hasta que llegue el punto de corregir lo que tengas que corregir, ¿no? Pero no debes estar encima de la persona mientras está trabajando. Para eso hazlo tú. En ese sentido, él da otro consejo, donde dice que un buen showrunner debe saber elegir a las personas con las que trabaja. Uno no solo debe escoger a la gente que le cae bien, ¿no? Sino que las series suelen tener a gente que está enfocada en distintos elementos de la historia porque son elementos que les son fácil de escribir o que son cercanos a ellos y por lo tanto van a salir mejor si esta persona se encarga de ellos. Por eso en Breaking Bad, por ejemplo, había una persona o uno de los escritores que tenía un background legal, era abogado. Entonces cada vez que veíamos cosas que tenían que ver con Saul Goodman o con si esto es legal o no, o si esto lo haría la policía o no, o si Walter se va a escapar de la ley o no, o qué va a pasar con eso, específicamente en esa área de la historia, este escritor era el que solía como que estar más pendiente de esos detalles, ¿no? O por ejemplo en 30 Rock, no sé si vieron esta serie, es una serie de comedia de Tina Fey de hace algunos años ya, pero muy muy buena. En 30 Rock, una de las personas que formaba parte del staff de escritores era Donald Glover, que también se conoce como Childish Gambino, ¿no? Y este rapero, escritor, actor prodigio, el del video de This is America y el de la serie Atlanta, este muchacho tiene un background de familiares y personas que hablaban como campesinos o que tenían bien dominado el argot del campesino estadounidense. Por lo tanto, cada vez que en 30 Rock el personaje de Kenneth Parcell, el que era como un campesino, le tocaba hablar o le tocaba decir ciertas expresiones, era Donald Glover el que se encargaba de pulir estas cosas. Entonces, un buen showrunner tiene que saber designar bien
quienes se van a encargar de hacer qué. Ok, ahora vamos a cerrar con lo que serían los tipos básicos de canal. Vamos a abrir el Prezi, que se llama Oficios y Formatos, parte 1. De ese Prezi solo nos vamos a quedar con ese círculo que habla de los tipos básicos de canal. El siguiente lo hablaremos en la próxima sesión. Pero es importante que consideremos los tipos de canal porque es un elemento fundamental de lo que podemos o no podemos hacer con nuestras historias y del presupuesto que vamos a tener, y es algo que tenemos que considerar cuando vamos a vender cualquier serie o cuando ya la estamos produciendo. ¿Qué tenemos en primer lugar? Están los canales de señal abierta. ¿Cuáles son los canales de señal abierta? Pues en Estados Unidos, de los más famosos estarían NBC, ABC, Fox. Son los que, como su nombre lo dice, son abiertos a todo público. O sea, cualquier persona que tenga un televisor y encienda su televisor, a través de su antena va a poder recibir la señal de cualquiera de estos canales porque son para el uso de toda la población de un territorio específico. O sea, pueden ser nacionales o regionales. El tema con los canales de señal abierta es que como son de señal abierta y nadie está pagando por ellos, ellos generan ganancias es a través de la publicidad. O sea, para ellos va a ser muy importante la audiencia, porque dependiendo de qué tanta gente vea determinado programa a determinada hora, yo voy a poder vender mi espacio publicitario más caro y voy a poder generar mayor ganancia. Y es por esto que cuando estamos viendo que va a empezar un juego de béisbol, por ejemplo, en Venezuela, tenemos todo este montón de anunciantes, ¿no? Al principio, porque es un evento, es un acontecimiento, más si es un Caracas Magallanes, o sea, la gente lo va a ver y los canales van a vender muchísimo ese espacio. Eso es bueno para ellos, pero y bueno para la audiencia que no tiene que pagar por ver algo en ese canal, pero establece una limitante para los creadores. ¿Por qué? Porque van a estar en una constante zozobra de cuánta gente los está viendo y van a tener que depender muchísimo de qué le gusta a la gente y qué no en un determinado horario. Si a la gente de un grupo de edad, si a la gente de un grupo social que ve televisión todos los viernes en la noche no les gusta que se hable de béisbol, y tú en tu historia tenías que en la tercera temporada el béisbol iba a ser muy importante porque tu personaje principal se iba a convertir en beisbolista, probablemente el canal te va a decir, no puedes hacer eso porque me importa que la gente los vea, ¿ok? Y no es que en otros canales no les importa que la gente lo vean, pero le pueden dar más chance a que la gente a lo mejor se acostumbre. Acá no, acá importa muchísimo cuánta gente está viendo la televisión y cuánta gente la está viendo en vivo y cuánta gente le está gustando lo que estás haciendo. Una sirena. Además, en el caso de los canales de señal abierta, la televisión que se coloca ahí, por ser de señal abierta y porque todo el mundo tiene acceso a ella, suele ser mucho más censurada. Entonces, ustedes se van a encontrar con mucha menos violencia o violencia explícita en los canales de señal abierta, mucha menos desnudez en los canales de señal abierta y afines. Luego que viene, canales de cable básico. ¿Qué es el cable básico? Son los canales que vienen dentro de un paquete de cable, vienen todos, usted paga el paquete platino de DirecTV y le vinieron un montón de canales. Nosotros solemos ver eso como Warner Channel, Sony Entertainment Television, AXN, pero realmente esos canales son de cable básico, sí, en Latinoamérica, pero pasan programas que son de señal abierta originalmente en Estados Unidos, ¿no? Un canal de cable básico en Estados Unidos sería AMC. Y AMC es el canal que produce series como Mad Men, como Breaking Bad, como The Walking Dead, como Halt and Catch Fire. Y ahí verán que ya tanto la calidad como los tipos de contenido tienen una variación, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué se produce en ANC, en ABC y en NBC, en estos canales de señal abierta, ABC, NBC, Fox? Bueno,
básicamente verán muchas comedias tipo The Big Bang Theory, tipo Two and a Half Men, verán series como de procedimientos, tipo La Ley y el Orden, series de abogados, series, sí, de crímenes, pero crímenes que creo que son tratados de forma muy light. ¿Qué tenemos en el caso de los canales de cable básico? Bueno, que Breaking Bad es mucho más violento que lo que podrían ver en cualquier canal de señal abierta. Eso por un lado, o el propio The Walking Dead, las cosas que pasan en The Walking Dead, o la violencia, o el gore de The Walking Dead probablemente no pasaría por NBC o ABC. Sin embargo, en los canales de cable básico, aunque ya no es tan importante el tema de la publicidad como en canales de señal abierta, sí sigue siendo importante. Sigue habiendo una parte del canal que depende de la publicidad, le sigue importando muchísimo las audiencias y no es como que se puede mostrar cualquier cosa. Fíjense que Breaking Bad y The Walking Dead tienen violencia, pero no tienen mucha desnudez. Porque, bueno, la sociedad americana básicamente tiene más tabúes con la desnudez que con la violencia, paradójicamente. Y no vemos tanta desnudez en este tipo de series, ¿no? No es que los personajes nunca tengan sexo, es que no los vemos de la misma forma que como en el próximo canal, que sería ¿cuál? Cable Premium. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de cable premium? HBO, que es un canal que sí tienes que tener cable en teoría, o así era antes, ahora sé que tienen HBO Go y HBO Now, pero originalmente como era, uno tenía que tener un servicio de cable y ese servicio de cable tenías que pagarle extra porque te pusieran HBO. Eso hace que a HBO sí no le importe para nada o casi nada la publicidad. A ellos les importa son el número de suscriptores. Y como le importa el número de suscriptores, los suscriptores además que pagan por HBO probablemente lo hacen porque están buscando un tipo de contenido distinto a lo que está en ese cable básico que ya tenían. Están buscando más calidad y a ellos les importa entonces muchísimo más la calidad. Les importa muchísimo más que siempre haya nuevos suscriptores, que siempre la gente se mantenga. Les importa que la gente se regodee o diga que bien que la serie que estoy viendo se ha ganado tantos premios. Les importan mucho más los premios. ¿Okay? Son canales a los que les importa más el prestigio de sus series. No es que no les importe la audiencia, no que no les importa el dinero, por supuesto que sí, pero por ejemplo el caso de HBO, no importa que tanta gente la está viendo en el momento para generarle dinero al canal, sino a qué tanta gente le llegamos porque le encanta y la volvemos fanática y después quiera comprar todo lo que nosotros le vendamos sobre Game of Thrones y cuántas alianzas podemos hacer con la marca Game of Thrones con otros productos y otras marcas adicionales. Esos serían entonces los canales de cable premium. Showtime, por ejemplo, también es un canal de cable premium en Estados Unidos. Y pasamos a lo que sería el próximo tipo de canal, que es una cosa así como un híbrido loco, ¿no? Que serían los canales de streaming. Ahí tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos Amazon Prime, pero vamos a quedarnos con Netflix, que es como lo más conocido para todos. ¿Qué tipo de contenido vemos en Netflix? Básicamente de todo. ¿Y por qué básicamente de todo? Porque es como si fuera un canal que a su vez es como un servicio de cable completo. Y que si yo lo contrato, en teoría no lo voy a ver yo solo, sino también otra gente en mi casa, ¿verdad? Que tiene acceso al televisor. A Netflix lo que más les importa es cuántas horas del día tú pases viéndola. Y para que eso se cumpla tienen que tener contenidos de todo tipo. Por eso nos vamos a encontrar series que se acercan muchísimo a lo que veríamos en algo de cable premium. Como por ejemplo esta BoJack Horseman, una serie animada que si bien le hace mucho ruido a mucha gente al principio, es una serie que no podría estar en otro tipo de canal que no fuera uno premium por los temas que trata, por lo seria que es, a pesar de que es una serie animada de comedia, pero por lo serio de los temas y lo dark que pueden ser los temas. O tenemos, por ejemplo, Stranger Things, que se parece quizás algo más al cable básico, algo más en lo que haría AMC. Y también tenemos, lamentablemente, el programa que más viewers ha generado en Netflix, que siempre hacemos como una pequeña trivia en el aula sobre esto, pero ahorita no lo podemos hacer.
pero pregúntenselo cuál puede ser, y ahorita justo les voy a spoilear la sorpresa, es Fuller House. ¿Saben esa serie Fuller House? Que es como la secuela de Full House, o lo que nosotros llamábamos en nuestra juventud 3x3, que Netflix hizo una, creo que ya lleva dos o tres temporadas nuevas del revival de esta serie. Es muy mala. Yo la vi toda. Porque uno no tiene que ver todo para hablar con propiedad. Es muy, muy mala, pero es la serie que más ganancias le ha generado a ellos, porque es la que más gente ha visto en comparación con lo poquito que les cuesta producir. Entonces para ellos es importante llegarle a todo el mundo, y por eso la anécdota que les contaba sobre Wagner Moura hace un rato. No tienen una sola demografía a la que tienen que llegarle. No es que HBO Estados Unidos, donde en algún punto, a lo mejor cuando no había llegado tanto a Latinoamérica, le importaban más las personas estadounidenses de cierto rango de edad. Netflix empezó estando en Internet, y automáticamente por eso empieza siendo global y tiene que adaptarse a toda una serie de gustos distintos. Y por último tenemos YouTube y estas otras plataformas donde vemos cosas experimentales. O sea, en YouTube podemos ver series o miniseries que son gratis, pero YouTube también puede que intente cosas como su YouTube Red o YouTube Premium. Hace poco anunciaron que ya no van a hacer, creo que no van a hacer más contenidos que sean pagos, o sea, contenidos de YouTube Premium, pero en YouTube Premium tuvieron el revival de Cobra Kai, de la serie que es como continuación de Karate Kid, que fue bastante buena y tuvo muy buenas críticas. Estas otras plataformas que no están muy bien definidas cambian mucho a lo largo del tiempo. Y los contenidos que vemos ahí también. Lo bueno de estas otras plataformas que no están muy bien definidas tiene que ver con la democratización de la cuestión, ¿no? Con qué tanto uno puede acceder a esos lugares como creador. Cualquiera puede montar algo en YouTube y ver si funciona, y si funciona, si eso eventualmente le sirve de plataforma para llegar a otros lugares. No cualquiera puede montar algo en Netflix, pero ciertamente es mucho más fácil hoy en día para un creador, un productor, alguien que quiera hacer una serie o una película, llegarle a Netflix que lo que le era llegarle a un canal de televisión antes. Más con la proyección que tiene Netflix. Entonces, estas dos últimas categorías que básicamente están en internet, una paga y la otra no tanto, o sea, casi nunca es paga, pero a veces sí, acercan más a los creadores a una distribución un poco más democrática, un poco más para todos, un poco más accesible. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Cuando te encuentras, por ejemplo, con el caso de YouTube, ahí no hay curaduría de prácticamente nada, o sea que hay mucha basura, así como hay muchas cosas buenas también. En el caso de Netflix, bueno, está todo este tema de la controversia de que tanto lo que ellos hacen debería poder competir con, por ejemplo, películas que se estrenan en el cine, ¿no? Pero como les dije hace un rato, la televisión es algo que cambia mucho, que evoluciona mucho. Fíjense, hay formatos de cine que se crearon solamente para competir con la televisión. Cuando la televisión salió, mucha gente empezó a decir, yo no, ¿para qué voy a ir al cine? ¿Para qué voy a seguir pagando por ir al cine si puedo quedarme en mi casa y ver cosas? Probablemente no ibas a poder ver lo mismo que en el cine, pero todos sabemos, porque todos tenemos un conocido, que es de esa gente que dice, quiero ir al cine y ya. ¿Saben? Esa gente que dice quiero ir al cine ya, y de repente llega a ver si compra las entradas allá mismo y después no hay entradas, y que ven el cine como una salida y ya. O sea, que no lo ven como que van a ver una película específica, solamente quieren ir a la sala de cine, sentarse a ver cualquier película que les llame la atención, que esté en cartelera. Es por esto que la televisión cuando salió, mucha gente decía, bueno, yo me voy a quedar viendo televisión y ya, y se inventaron nuevos formatos de pantalla donde te mostraban más hacia los lados, y donde se suponía que la gente podía decir, ok, sí, está bien, tengo la televisión, pero si quiero ver la película realmente como me la quieren mostrar el director, y no como me la va a mostrar el televisor años después, cuando salga en el televisor, voy a tener que ir a verla en el cine, ¿no?
esa lucha siempre ha existido y esos cambios siempre han existido y seguirán existiendo, seguirán variando cosas, seguirán teniendo que adaptarse los canales y los productores a las formas de los consumidores. En Transmedia probablemente vieron mucho sobre esto y cómo las audiencias hoy en día son líquidas y hay que prácticamente perseguirlas y es difícil conseguir este nivel de lealtad que ha logrado Game of Thrones de todos los domingos ves algo a las 8 de la noche o 9 de la noche y lo comentas luego al día siguiente. Ya la gente no es tan así. Pero incluso HBO e incluso canales de ese tamaño que tienen series con tanta audiencia como Game of Thrones siempre están pensando en cómo generar más ganancia, en cómo adaptarse mejor al mundo, en cómo hacer para que, por ejemplo, ahorita la gente se acuerde que viene Game of Thrones como si nadie se acordara, trayendo el trono de hierro a la Ciudad de México para que la gente se tome fotos con él. Hay canales que están invirtiendo en iniciativas de segunda pantalla para que la gente cuando esté viendo un programa pueda revisar una aplicación y que la aplicación le vaya contando cosas sobre ese programa al mismo tiempo que lo está viendo, ¿no? Es una forma quizás de traerse a la gente que normalmente cuando está viendo algo se mete en Twitter a comentar. Bueno, ahora tú controlas como canal la experiencia y le dices tú sobre qué comentar. Entonces es algo que cambia mucho, pero ciertamente tenemos que tener muy bien definido a qué tipo de canal quisiéramos vender nuestra serie, porque como ya comentamos, los contenidos van a depender de lo que ese canal estipule y de lo que ese canal haga con su audiencia. Y por ende nuestra historia también tiene que adaptarse a eso. Antes de que se vayan, les pido que por favor vean los próximos 2 videos que son de Seinfeld. Seinfeld es una serie que realmente empezó en los 80, terminó en los 90. Es una serie de comedia que fue pionera de muchas cosas. En aquel tiempo la comedia se esperaba que tuviera casi siempre un mensaje positivo al final, que tuviera alguna trama con una cuestión casi siempre familiar o algo romántico. Seinfeld se atrevió a hacer una serie sobre nada, básicamente, una serie sobre cosas graciosas que le pasaban a un grupo de gente que además era extremadamente despreciable, pero con lo que uno se podría relacionar. ¿Y por qué se podía relacionar uno? Porque la crea o la co-crea un comediante de stand-up. Como saben, el stand-up es comedia observacional, que básicamente se dedica a tratar de señalar cosas que son graciosas, pero con las que el público se puede relacionar, tipo, sí, eso es de mi vida cotidiana también. Entonces Seinfeld tomaba algunas de estas situaciones y la llevaba al extremo absurdo. Pero estaba en NBC, y NBC es un canal de señal abierta de Estados Unidos, y estamos hablando de los 80, 90, que en los 80, 90 los tabúes eran otros, ¿no? Comparados con ahorita. Si usted le enseña ahorita Game of Thrones a su abuela, probablemente, sobre todo las primeras temporadas, le va a parecer que usted está viendo pornografía muy bien producida. Pero ahorita pasa, ahorita sí se puede ver, porque la sociedad va avanzando, la televisión también. Seinfeld entonces en algún punto hizo 2 episodios muy particulares. Un episodio tenía que ver con que había gente que pensaba que Jerry y su mejor amigo eran gays. Básicamente creo que una periodista los escucha comentando algo y escribe un artículo donde sugiere que Jerry es gay, y Jerry en la serie también es comediante, o sea, es una figura pública. La serie trató todo esto con mucha fineza, sobre todo para la época. Sí, se hacen chistes sobre el tema de que lo hayan confundido con que es gay, pero tenían algo muy particular, que es que cada vez que él decía no soy gay, decía no que haya nada malo con eso. Y de hecho hacía este gesto, no que haya nada malo con eso. Eso fue algo que ellos idearon luego de una de esas sesiones de las que les comentaba yo al principio, en las que se sentaban Larry David y Jerry Seinfeld a revisar los guiones y ver cómo los hacían más graciosos. Tenían este guión que era... Sirena. Tenían este guión que era sobre esta historia de una persona que pensaba que él era gay, o que ellos eran gays, pero no era lo suficientemente graciosa, y no lograban cómo hacer que fuera graciosa sin que fuera ofensivo. Y esta fue la forma que se les ocurrió, fue este catchphrase de no que haya nada malo con eso. Se transmitió de esta manera,
Fue una instrucción muy clara que ellos dieron. Miren, cada vez que se hable de este tema, se dice no que haya nada malo con eso. Y tuvo muy buenas críticas. Mucha gente, incluso de la comunidad gay, le dio buenos reviews a este episodio, porque no dejaba de ser gracioso, pero se trataba el tema con respeto. Por otro lado, el otro video es uno de mis favoritos. Es de un episodio que se llama El Concurso. ¿De qué se trata el concurso? El concurso se trata, recuerden que les dije que Seinfeld es sobre un montón de gente, que es lo peor. El concurso se trata de, básicamente, ellos un día están comiendo y deciden hacer una apuesta. Una apuesta para ver quién de los 4 personajes, que son 3 hombres y una mujer, quién de los 4 personajes puede pasar más tiempo sin masturbarse. Obviamente es un tema complejo para tratar en televisión, para tratar en televisión abierta además, para tratar en clave de comedia además, y en la época en la que lo trataron. Pero la forma como se trató, donde además nunca se dice la palabra masturbación en todo el episodio, hizo que esto se convirtiera en uno de los capítulos más famosos, uno de los episodios clásicos, bandera de la serie, uno de los más queridos y aclamados por la crítica, y uno de los mejores ejemplos de que, aunque existen todas estas limitaciones de lo que se puede y no se puede hacer sobre un canal o con un formato en una serie, uno como escritor debería saber aprovechar estas cosas para que sean más bien impulsos a la creatividad. No son tanto limitantes, son más bien reglas que deberían hacer que tú busques soluciones creativas a cómo puedes contar esta historia que te toca. Bueno, eso sería todo por ahora. Estamos en contacto entonces y nos vemos en una próxima sesión la semana que viene, pero además comentemos todo lo que apareció acá en el grupo de WhatsApp. Se les quiere, un abrazo, gracias por ver el video o escuchar el audio.